Este viaje que estamos haciendo lo hemos empezado en Palma de Mallorca, en la isla de Mallorca. Hemos cogido un ferry en el norte de la isla, en el puerto de Alcudia. Directamente hemos ido hacia Toulon, a la Costa Azul, en Francia. Autopista, dirección hacia, en estos momentos, hacia Bélgica. Nuestro grupo, pues vamos, nuestro compañero Jaume Lledó, que es el principal valedor de Volkswagen en nuestra isla de Mallorca, que es el que nos repara los coches, tiene un taller y gran aficionado, el propietario de estas dos preciosidades que tenéis aquí. La roja es una ex furgoneta de bomberos alemana y la azul es una doble cabina originaria de las Islas Canarias, y las dos están... Bueno, no puedo decir nada porque ya las estáis viendo, es fantástico. Después veréis que hay una Volkswagen Bay Window, una T2, que es de nuestro amigo Rubén y de Antonia, y por último yo. Entonces, en un momento dado, ya viendo que en breve pues íbamos a retirarnos, pues empezamos a pensar en qué proyectos podríamos tener o hacer. Pensamos de que lo suyo sería una combi. Tuvimos la suerte de encontrarnos un desastre, una ruina que estaba pues bastante mal en aquel momento, y nos hemos pasado pues durante 3 años pues haciendo una restauración completa. Desde finales de febrero hasta ahora ya hemos hecho casi 6.000 kilómetros en la furgoneta y sin ningún gran problema. Mi furgo actual es una T1, una split screen, del año 59. La anécdota principal fue que un día se cruzó en mi vida, se cruzó de una manera muy especial. Iba por la Nacional 6 hacia Galicia y 8 de la tarde paso por la Bañeza y veo un desguace y vi la trasera, la parte trasera de una furgoneta entre muchos otros coches, pero vi que podía ser una Volkswagen antigua. Entonces paré el coche en la cuneta de la carretera, me fui caminando 200 metros a través de matorrales y llegué a la furgoneta. Confirmé que era una T1 de las antiguas de verdad. Y dije a mi mujer, nos quedamos esta noche aquí, y a la mañana siguiente fuimos a ver si podíamos conseguirla. Nos dijeron que no, pero 11 meses más tarde volví a llamar. Estaba a punto de ser chafada, literalmente, porque iban a limpiar el desguace. Conseguí hablar con el propietario, se comprometió conmigo que me esperaba unos días, y fui, la recuperé, y es mi furgoneta, la furgoneta de mi vida. Y luego vendemos en todo el mundo, sobre todo piezas para vehículos antiguos, entonces los clásicos, lo que llamamos old timer y young timer. Aquí, es donde preparan los paquetes más grandes, todo el almacén. Desde piezas más pequeñas, hay un poco de todo, naturalmente, de tipologías diferentes de piezas y para coches diferentes, entonces hay tampoco todo. Y aquí entonces se puede entender también porque por veces se pide esta y llega esto, dice, como pueden equivocarse, porque para quien recoge es solamente un código, UO, y esto es C18. Hay aparte varias pequeñas salas de reuniones, exacto. Esta es la que será, digo será porque es uno de los varios proyectos que tenemos muchos ahora, pero para hacer luego reproducciones de piezas ya nosotros internamente, para poder reproducir cosas que por ejemplo a veces no puedes
puede ser que la reproduzcan, pero viene de tan lejos que si cuando llega aquí ya está partida. Nos desplazamos hasta BBT, BBT que es muy conocido también dentro del mundo de Volkswagen, el cual organiza una caravana con gente de la zona de Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra también se ha apuntado, Gran Bretaña también se apunta gente, y juntos se desplazan hasta Hesse-Oldendorf. Experience of a convoy, I mean, like it started in 2001, and we drove with 40 cars together with just a couple of friends. We drove to Hesse. I think it was the second or the third edition of Hesse-Oldendorf, the third edition, and so it was so fun, and we spread the word. And before we knew, we were driving like every 2 years with 250 cars to Hesse-Oldendorf or either Bad Camberg. And I mean, like even the neighbors like it. Even the roads are blocked for an hour. I mean, neighbors like it. Everybody likes it. Es increíble ver la autopista en el año 2022 con tantos coches clásicos y especiales y bonitos. The atmosphere of the convoy is like everybody's happy because you really see your beloved cars driving. That's what they are made for. You can go to a museum, it's static. The convoy really is like a Volkswagen show, but a moving Volkswagen show. Every parking lot we stop, all the cars pull in. I mean, like, it's beautiful. Vamos hacia dos concentraciones. Hesse-Oldendorf es una de las concentraciones más importantes del mundo referente a Volkswagen Vintage. My name is Traugott Grundmann. I'm living here in Hesse-Oldendorf, a little town in Lower Saxony, and we are celebrating the 8th International VW meeting. Y la segunda a la que vamos a ir es el Bug-in, que se celebra en Chimay, en Bélgica, que tendrá lugar al fin de semana siguiente. Hello there, my name is Frederick Peters. I'm from Ninove, next to Brussels, and we're organizing the European Bug-in in Chimay this summer. Es un tipo de concentración distinta, con vehículos ya más, dijéramos, tuneados, pero también muy divertida esta concentración. Dentro del mundo de Volkswagen son dos conceptos diferentes, pero muy interesantes los dos. What's the difference? You have a big event in Germany, and we have a big event in the south of Belgium. Maybe our event, the European Bug-in, is a little bit more California look oriented, and Ashish show a little bit more to originality. Hey, Mallorca! Yeah! Jetzt kommt schon die ersten Wolkenfelder.
This started about 1996. My son and his friend, you know, they started to have a small VW meeting, and every year it's growing and growing and growing, and now we are at the 8th meeting. It's the VW scene, you know, is a scene spread all over the world, and the world got from one guy to another, and now this time we had 50 nations from all over the world being here. I think the best event now. I think in the world, many people in many countries coming. There's many cars also. It always takes place in the city of Hessisch-Oldendorf. It lasts about three and a half days. You find cars from the early time till 1957. You find special cars built on the VW chassis, and you find T1 buses. We want to go to something like this, but we couldn't with COVID. So we keep all our energy. Now we can lose it, so we met each other, and yeah, it's always fun. Yo, claro, este mundo la verdad es que no lo conocía, aparte de las concentraciones que hacemos en la isla, que son muy divertidas y muy bonitas y nos lo pasamos muy bien, pero claro, esto es otro nivel. Esto aquí parece que sea un campamento romano que esté preparando para invadir la Bretaña o algo así, ¿no? Es alucinante. Mires donde mires, hay joyas por todos los lados, unas para un gusto, para todos los gustos, es alucinante. Para mí ya es más que nada el reencontrarme con gente de todo el mundo que ya considero como amigos y familia, muchos de ellos. We got a rally through the lovely countryside. We got a Schwimmwagen rally. They're going in the water, and they are going to a ferry, and on the ferry all the cars from the rally meet, and everybody is coming together. We have a big evening celebration in a tent and music all day long. Incluso dentro de que es una cosa clásica, luego pues hay innovaciones, ¿no? Hicieron una misa dentro de una iglesia donde montaron un escarabajo en medio y hicieron allí un pequeño happening, una performance, ¿no? Misa cantada con el tal, no sé qué, y bueno, pues esas cosas pues son un poco, pues pueden ser interesantes, ¿no? O sea, simplemente por ser una cosa completamente diferente. So welcome, this is a new ID bus, the newest member of the family of Volkswagen commercial vehicles. As you see, it's a little bit like the old ones, so it's a two-tone color, so yellow and white one. And if you have a look around, you will see this two-tone is also from the inside. Okay, as you see it here, it's completely different to the old ones. So you have a new setup, you got the steering knob, multifunction steering wheel, you got an entertainment system, 12-inch big. But the main thing is, it drives like a bus. So you got the same seat height as in a T5, T6. And when you drive, you got all the glass around you, so you feel really like a bus driver. One of the big advantages is the turning circle. It's like the T3, so around 10 meters, so it's really comfy to drive, to turn around on the street or going to the parking lot. Of course, it got all the driving assistance systems, so automatic parking, adaptive cruise control, travel assist, everything is inside. So whatever you like, it's really comfy to drive. The second seat row is equipped as a 5-seater, so you have the seat bench which you can slide forward and backwards. You can adjust the seat angle, and you can flip it down, and you get a flat angle storage compartment where you can also put a mattress on and sleep in the car. So you got a real huge trunk, as you can see, a lot of space for all the things you need, and one of the nice things is you can close it automatically. Yeah, so this was a short tour through our ID bus, which is officially announced with 423 kilometers range, and it's up to you. You can extend it up to over than 500 kilometers. It all depends on the weight of your ride food. El domingo por la mañana la tradición de esta concentración es hacer una visita al museo de la familia Grutman, que es un museo espectacular. Yo he estado en el museo de Wolfsburg, el museo propio de la fábrica de Volkswagen, y os puedo garantizar que este no se queda atrás. Él me pidió para esta ocasión si podía yo hacer la visita guiada en lengua española, y yo evidentemente no me pude negar, y para mí es un honor real que él haya pensado en mí para hacer esta labor, y evidentemente lo voy a hacer encantado de la vida. Estamos en la sala de Porsche. Como veréis, lo primero que nos encontramos aquí a la derecha son los tractores, que es
con lo que Porsche inició su andadura, y vamos a pasar a continuación a unas maravillas. No puedo decir que otra cosa, sobran las palabras. Y aquí tenemos una cosa súper especial. Todas estas personas que quedaron viviendo en la República Democrática Alemana tenían muchísimos menos recursos económicos y muchas limitaciones en todos los aspectos de la vida, entre ellos los vehículos. ¿Y qué hicieron? Pues hubo gente que intentó imitar, como veréis también en otra sala, que después veréis, intentaron imitar los coches que había en la República Federal Alemana. Si lo tocáis, que no se puede tocar, pero está hecho como de fibra, como de cartón. Ahora estamos entrando en un primer lugar, y el siguiente lugar, que es la base del trabajo final que estáis viendo, o habéis visto de la sala y lo que vais a ver a continuación. Este es el sitio donde se restauran y se preparan todos los coches de la colección que requieren trabajo. Aquí tenemos una serie de vehículos especiales de policía, un escarabajo del 59 que yo tuve el honor de conducir. Yo estoy retirado, pero he sido policía. Entonces, DropWagen me dio la satisfacción, nada, 5 minutos por Jesús sobre me lo dejó conducir, me dio, fantástico, con él, con él. The first contact with the old car, was in LA, and I found on the junkyard in San Diego a completely torn down convertible 57, tried to restore it myself, and finally managed to get my first prize with the restorations. Este fue su coche que compró en California, donde él estuvo viviendo. Este coche salió en una revista en California. Él compró el coche y cuando ya vino de Estados Unidos, se lo trajo hacia acá y lo dejó, como veis, en estado original. Justo como vieron el Porsche aquel azul, aquel intento de Porsche 356 que vimos antes, pues esto es el equivalente en la furgoneta T1. Está hecha de madera, la combi más antigua que ha sobrevivido. La tiene aquí este señor. Esta furgoneta de aquí es la primera unidad móvil de radio que se hizo en Estados Unidos con base Volkswagen, en Carolina del Norte. Pero pensad, 1939, el año que empezó la Segunda Guerra Mundial, y esto ya existía, o sea que la gente, hoy en día sabemos que el mundo camper es lo que es, que está desbordado, que todo el mundo tiene casa rodante, pero en el 39 era una cosa muy poco común. Y ahora vamos a pasar a la joya de esta colección. Este vehículo formó parte de los 3 coches que se presentaron a Hitler en el año 38 para hacer la presentación oficial del KDF. Y claro, como os digo, el señor Grumman tiene contactos en diferentes puntos del mundo. Y apareció, tal como veis en esta fotografía, en Lituania. Claro, cuando detectaron el coche, cuando vieron el coche en el estado en que se encontraba, pero vieron unas particularidades en concreto que les hacían sospechar de que podía ser un vehículo de la Segunda Guerra Mundial. El señor Grumman ya lo tuvo claro, pero también el que tenía el coche no era tonto. Tuvo que pagar con un KDF del 43 totalmente restaurado. Pero claro, tiene una cosa que es única. Hubo diferentes carroceros de la época que ante la escasez de vehículos cogían el escarabajo, que era lo más común, y carrozaban sobre el escarabajo, hacían sus carrocerías artesanales. Y el más conocido al principio, entre el año 49 y 51, era Müller. Müller fabricaba sobre el escarabajo, los transformaba y los dejaba tal como lo veis aquí. Es muy bonito el diseño. ¿Y qué pasó? Que Müller fabricó 351 coches hasta que en el año 51 se incendió la fábrica. Calculamos que hay sobre unos 80-90 Müllers en todo el mundo. Y este que tenéis aquí es el más antiguo, es el Müller número 5 de la producción, del 49. Y mirad cómo está. Que ahora estamos también ante un carrocero que son palabras mayores, que es el señor Friedrich Rommech. Este es un Rommech Lorenz. Rommech Lorenz que se hizo tanto en coupé como en cabrio. Cuando vinieron en el año 2000 a nuestra concentración, el señor Grumman vino a Mallorca con este coche. Allí lo estrenó en Mallorca.
este coche. Y para nosotros fue un honor y ha sido una ocasión única de tener un coche tan especial. So che è stato il sveglio non pure te. Non è che vada. Un, dos, tre, mi faccio pellicola. Vogliamo te enviare una foto, eh? Lo vuole. Mi vogliamo te enviare una foto? Ya le envié. Seguro que hay por andar, Sí, no me perderán. Es cuestión de mentalidad y os voy a trasladar, para que lo entendáis, os voy a trasladar en el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando tenía 8 o 10 años, me iba con mis padres a la península en el mes de agosto de vacaciones con un Seat 1500 y no tenía aire acondicionado, y en agosto 35, 40 grados, y hemos sobrevivido. Íbamos un año, íbamos otro, y no pasaba nada. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, si un coche no tiene aire acondicionado, no tiene una serie de comodidades, parece como si estuviéramos perdidos y lo pasamos fatal si no lo tiene. Y no es verdad. Es súper interesante y muy bonito
y muy reconfortante viajar en un coche como los que nos gusta a nosotros. Tiene su sacrificio, pero totalmente compensa, desde mi punto de vista, compensa todo. La primera salida que hicimos fuimos a Tossa, que ahí se hace una concentración pues bastante interesante y una de las más grandes que se hacen en España, ¿no? Y allí tuve la posibilidad de conocer a dos hermanos malasios y habían venido desde Kuala Lumpur en una T1 por carretera, ¿eh? Y hablaba con ellos largo y tendido y ellos me dijeron que no había ningún problema porque cualquier mecánico te hace un apaño sin ningún problema. Cuando si ya es un vehículo más moderno, como he dicho antes, ya empieza la electrónica, el esto, que no quiere arrancar porque no has cerrado la puerta de atrás bien. Y estuve hablando con otro chico, con un tal Oscar, y él me dijo lo mismo, que él en un principio ha usado Volkswagen, furgonetas Volkswagen de diferentes tipos, ¿no? Normalmente T2 o T3, y que, por ejemplo, pues que fue y compró una en Chile, la arregló un poquito tal y cual y se hizo pues toda Sudamérica, ¿no? En ella, ¿no? Incluso se fastidió el motor y encontró a alguien que vino tal y le trajo uno, lo cambiaron y fue tal, arregló el suyo, quitó el otro, lo volvió a meter y le devolvió el motor a la otra persona. Entonces eso es lo que me hace sentirme bastante confidente en que salimos para adelante siempre. The European Bug-In is a big event. We think it's the biggest nostalgia event in Europe. We try to organize the event like we want to go to an event, so that everybody has his passion represented. You're driving a Beetle, you're driving a bus, you're driving a buggy, you're driving a dragster. We have show and shine, off-road racing, slalom racing. We can cater for everybody. Pincher is a very world-famous Volkswagen drag car that beat big American cars back in the day. So the very first inch pincher was built by Daryl the Tone and was raced all over Southern California, all over the West Coast. It's a car that changed people's lives to show them performance in such a small package and such a small motor. We have 3 cars on display in our booth. So we have the Inch Pincher 4, of course. We have our partner JP Group built a buggy, and then we have a bug that competed in the Dakar Classic. On a eu des moments, c'était très chaud, quoi, très difficile, quoi, parce que une journée, c'est 800 km, on a 300-400 km de liaison, et entre deux, on a la course en elle-même, donc c'est très long, quoi. C'est très long et fatigant, quoi, parce qu'on se lève le matin à 3 h, on vient vers 5 h de l'après-midi, et on est fatigué, quoi. Puis le lendemain, il faut recommencer, tout le temps, donc non, on était content de finir, quoi, et de revenir. I don't think it matters where you're from, everyone loves an underdog. So small car, small engine, big heart, that translates universally. So each of these 3 cars are not very big. They don't have tons of power, but they have personality, they have charm, and they can take on the desert of Saudi Arabia or
a lake by your house or a drag strip. So what more could you want? This year we have 92 inscriptions for people who want to race on the track. So I'm thinking it's gonna be very fun, not only for the racers but also for the people watching the racers having their play. Drag racing, ça date depuis très longtemps. Quand j'étais petit, j'avais mes oncles au Pays Basque qui fabriquaient des buggy baboulins pour passer les frontières, pour éviter la douane. Donc on a passé toute notre enfance pendant les grandes vacances dans son atelier et puis on voyait en train de bricoler ces petites, tout ce qui était buggy. Et du coup, au bout d'un moment, forcément l'âge vient que ça nous démange aussi, on a envie d'avoir une cox. On était plusieurs amis et on a décidé de faire un drag. Et j'avais quelques combis, mais plutôt des combis Westphalia équipés. Et donc je me suis dit quel combi je peux prendre pour faire un drag. Et j'avais ce combi high roof que je faisais pas grand chose. Et j'ai dit tiens, on peut prendre ce combi pour en faire un drag. Donc il est très haut et il n'est pas aérodynamique. Mais voilà, l'idée était originale. I bought the jet engine first. I always wanted a big one. So bought one of the large jet engines, painted it, polished it all up, and it came up so nicely. I thought, well, what I'm going to put it on? It's got to be something good. So I thought combi would be good. Yeah, we weren't sure how fast it would be. This engine on the proper drag car will do about 300 miles an hour. So mine only do about 160 miles an hour full speed because it's very heavy and it's the wrong shape. It's not very aerodynamic. So far this is year 6 and we're still making changes to make it better. If you want to stand up, it gives you... kilometers an hour. It's very nerve-wracking at first because it's not shaped like a race car, it's shaped like a brick. So we didn't know at what speed it might lift like this, but it hasn't done, it's okay, it stayed stable, it's fine. So now I'm used to it, it's just like riding on a giant firework. Très intense, comme les montagnes russes. C'est beaucoup de stress et ça va très vite, mais en très peu de temps. Alors quand on conduit pour la première fois un drag de cette génération, de cette puissance, on va dire qu'on a le trouillomètre à zéro, c'est ce qu'on dit, c'est une petite expression en France. Du coup c'est au début beaucoup d'adrénaline et de peur parce qu'on ne connaît pas le véhicule. Mais après quand on commence à enchaîner plusieurs runs, au bout d'un moment c'est que du bonheur et c'est vraiment beaucoup de sensations. C'est dangereux, en fait les gens peuvent croire qu'on file tout droit et on accélère, mais c'est pas du tout ça quoi. Ça va jamais droit, ça part à gauche, à droite. Et surtout ici la piste est très dangereuse, donc il y a des sensations de stress, de peur, mais aussi à la fin quand on a fini le 400 mètres on est très content quoi. À l'arrière, c'est un petit point de barre. Per me correre è competizione, non è divertimento, è competizione. Nella competizione non ci si diverte tanto perché si è portati a tentare di vincere. Qui siamo per divertimento perché non essendo una gara ma essendo uno show ci si diverte, si capisce la macchina, la si testa
con più rilassatezza, e abbiamo voluto appunto essere qui e abbiamo fatto tutti questi chilometri per venire, perché il bug-in è il bug-in. One of the hardest parts is that the tracks we race are so different. So last weekend we were running in Germany in Terps, setting 2 new world records with that car, and that was a very well preparated track. And now this is a, let's call it semi-preparated track, and so we had to find another setup that will work over here to make at least some nice and safe passes. There's a lot of respect of the car, and if it doesn't scare you at least a little bit, it's not a race car. All the body is made of carbon fiber. If you look at the door weighs like 2.65 kilos, so it's quite light. The interior, a lot of carbon fiber, like all these dashboards, the panels, even the shifting rods are made from carbon fiber. The shifter is made from titanium, so is the pedals, to keep the car as light as possible. This is my engine. It's a 3-liter engine. It's very high revving. You see, that's why the exhaust has to go on the top, because you need, for that high revs, you need a quite short primary length from the headers. It's methanol injected, so you see the fuel injection comes from the top to give the methanol the time to evaporate, because every tiny fuel drop that enters as a liquid, the combustion chamber is lost for combustion and kills horsepower and doesn't make horsepower. And when we moved up from this location, from fuel injection to this, we found like 20 horsepower with less fuel. Oui, le bug-in c'est vraiment le plus bel événement VV à mon avis en Europe, parce que justement ça mélange un peu tout et puis il y a des gens du monde entier. Donc ouais, non, pour moi c'est vraiment le meilleur événement VV au monde. Le bug-in c'est spécial parce que il n'y a qu'ici qu'on voit autant de drag. C'est européen, donc il y a tous les pays et on revoit tous les copains, c'est vraiment festif. Il y a tout un tas de manifestations et c'est vraiment condensé. On a aussi bien la voiture en expo que le swap meet, que le drag, il y a aussi le tout-terrain, il y a vraiment tout et c'est vraiment un événement européen, donc grandiose. Ed è un po' l'occasione per riabbracciare tutti gli amici sparsi per l'Europa, perché abbiamo amici qui in Belgio, in Francia, in Germania, in Polonia, dappertutto, per cui è un po' l'occasione per festeggiare, per rivedersi e riabbracciarsi. How should I describe it? It's not a crowd of people, it's more a family, because it's all these VW enthusiasts. Yeah, like family for me, and it's such a nice come together from such a lot of different style of Volkswagen, from nostalgic to drag race, to nostalgic drag race, to really hardcore drag race. The crowd is coming from all over the world, so that's family. I'm really enjoying that, and I'm proud to be a tiny part of that. Because we come from everywhere, we speak different languages, but we have one thing in common. So Volkswagen is our language. Thank you very much for this little interview, and I certainly invite a lot of air-cooled Volkswagen people from Spain and Mallorca to the next European bug-in.